Muy buenas noches. Muchas gracias por su presencia en esta rueda de prensa que, como es costumbre, se celebra después de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Yo voy a hacer una intervención muy breve. Me estreno hoy aquí. La ministra de Sanidad se estrena como ministra de Sanidad, pero no como asistente habitual y copresidenta del Consejo Interterritorial. Yo querría solo destacar lo que me parece más relevante desde el punto de vista de alguien que se incorpora por primera vez a un órgano de estas características, y es destacar el tono constructivo de las intervenciones. He aprovechado para agradecer a todos los consejeros y consejeras su labor. Y quiero trasladar desde aquí a toda la ciudadanía que podemos estar orgullosos de la labor que desarrollan, cada uno desde su perspectiva política, pero todos con una única obsesión, que es la de vencer al virus. Es importante este Consejo. Es importante para la toma de decisiones colectivas y consensuadas, para compartir información y para vencer al virus unidos. Hemos hablado desde el primer momento, lo ha hecho este Gobierno desde sus inicios, de cooperación y cogobernanza. Y probablemente, no quiero exagerar, pero este es el órgano del Estado en el que de forma más evidente, más práctica y, desde mi punto de vista, mejor, plasma esas ideas. Juntos, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, y también con la presencia del mundo local, de los ayuntamientos, colaborando como nunca. Y es así como somos más fuertes, es así como avanzamos en la mejora de la administración que nos demanda la ciudadanía. Yo quiero agradecer la oportunidad que me ha dado el presidente del Gobierno de España de poder participar del Gobierno y de órganos como este, que demuestran que es posible colaborar, que es posible cooperar y que juntos somos más fuertes y mejores. Y cedo ahora la palabra al doctor Fernando Simón, que, como ustedes saben, dirige el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Muchas gracias, ministro. Encantado de compartir esta mesa con usted y con la nueva ministra de Sanidad. Bueno, voy a tratar de ser breve. Hoy hay mucha información de interés. Mi información va a ser básicamente sobre la evolución de la epidemia en estos últimos días. Hablaremos también de algún otro detalle relacionado con la variante de interés, que estamos todos ahora mismo pendientes, la variante británica, pero vamos a empezar por los datos. A fecha de hoy tenemos 889 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es una cifra inferior a la de ayer. Es cierto que ha habido una comunidad autónoma que tiene un pequeño problema con algunos datos y puede haber un pequeño margen de error ahí, pero lo cierto es que estamos ahora mismo con unos puntos menos de los observados ayer, que hay que, como digo, tomarlos con mucha precaución. Esta información es interesante porque va asociada a una incidencia acumulada en 7 días que está ya claramente por debajo del 50%. Ahora mismo estamos en 497 casos por 100.000 habitantes en 7 días, lo que indica que es muy probable, con precaución también, que en los próximos días sigamos viendo ese descenso muy suave, pero ese descenso en la media nacional. En todo caso, hay ya 11 comunidades que estarían en esa situación o de estabilización o de descenso de la transmisión. Pero, como bien saben, el descenso en la transmisión no es lo mismo que el descenso en la ocupación de camas hospitalarias o la ocupación de camas de UCI. La presión hospitalaria se va a seguir manteniendo durante unos días y, de hecho, seguimos observando que los datos de ocupación hospitalaria aumentan. Ahora mismo son ya del 24%, con varias comunidades por encima del 30%, y la ocupación de camas de UCI es de casi 43%, 42,8%, más ocupación de la que hemos visto en los días previos, y con 6 comunidades autónomas por encima del 50%. Esto implica, como ya sabemos, que aunque empecemos el descenso de la transmisión o de la incidencia en el número total de casos, el número de camas de hospital y el número de camas de UCI van a seguir recibiendo cada día más presión durante unos días más. Los datos de hospitalización podemos esperar que alrededor de principios de la semana que viene quizás
podamos haber empezado a llegar a una estabilización o incluso un posible descenso en la ocupación hospitalaria, pero las camas de UCI, si no conseguimos una reducción drástica, muy rápida de la transmisión, van a seguir incrementándose durante por lo menos una semana o 10 días, poniendo a los hospitales en una situación realmente muy, muy complicada. De hecho, ya hay muchos hospitales que están en una situación muy complicada en la que han tenido que desprogramar actividad de rutina. Sí que es cierto que, a pesar de todo, estamos haciendo un esfuerzo diagnóstico muy importante y, por lo tanto, esto puede favorecer el control de la transmisión, porque detectando prácticamente todos los casos, o un porcentaje elevadísimo, cercano al 80%, quizás más ahora mismo en estos momentos, todavía no tenemos estimaciones de cuánto podría ser, pero desde luego porcentajes muy altos, detectando todo ese porcentaje de casos podemos aislarlos correctamente y establecer las cuarentenas para sus contactos. Obviamente, ni los aislamientos domiciliarios ni las cuarentenas que se hacen en domicilio se pueden, digamos, controlar completamente por parte de las autoridades, pero entendemos que la responsabilidad individual juega un papel importante ahí y entendemos que la población española es suficientemente responsable como para entender las implicaciones que puede tener no hacer correctamente los aislamientos o no hacer correctamente las cuarentenas. La tasa de positividad va descendiendo progresivamente. Ahora mismo tenemos ya menos del 16%, 15,8%. Entre otras cosas porque estamos haciendo un número muy, muy elevado de pruebas. Seguimos ascendiendo en el número de pruebas y hemos estado pasando de cerca de las 3.000 hace solamente una semana a tener ya 3.617 pruebas por 100.000 habitantes en una semana, lo cual obviamente nos pone en una situación de saber que los datos que estamos utilizando reflejan fielmente la realidad y que no estamos haciendo toma de medidas basándonos en estimaciones con las cuales podemos cometer ciertos errores. En todo caso, al igual que las UCIs y las camas de hospital van a seguir sufriendo, el último dato que veremos bajar, como ya creo que hemos aprendido todos, es el de la mortalidad. En los últimos 7 días se han notificado 1.783 fallecidos con fecha de defunción en ese periodo, lo cual desde luego no es un dato nada bueno y va a seguir subiendo probablemente en los próximos días hasta que empecemos realmente a controlar la estancia en las UCIs. Por lo demás, yo creo que no hay muchos más datos que puedan ser del interés de los que acabamos de mencionar, pero sí que quería hacer una reflexión sobre la evolución de la variante. Yo creo que es la variante B117, la variante que todos conocemos como la variante británica. En España ahora mismo tenemos una variabilidad importante entre comunidades autónomas y entre territorios más o menos pequeños o más o menos grandes. Hay puntos de España donde puede llegar a estar algo por encima del 20% la proporción de los casos que están producidos por la variante británica, en territorios en general reducidos de tamaño. A nivel nacional, el porcentaje que estamos ahora estimando es que estemos entre el 5 y el 8% aproximadamente a nivel nacional, con, como ya digo, variación importante entre las diferentes comunidades autónomas. Esta evolución es progresiva y cada semana la previsión es que vaya incrementándose la presencia de esta cepa. Según los datos que tenemos ya de más países, hablábamos hasta ayer o hasta el lunes pasado de datos procedentes de Reino Unido y de Irlanda que indicaban una progresión de multiplicativa de alrededor de 1,5 2 veces la presencia de la cepa británica entre sus casos y por lo tanto un incremento desde alrededor del 1 o 2% hasta ser cepa claramente mayoritaria, ocupando el 50% del espacio, de alrededor de 7, 8, 9 semanas, con variación entre Irlanda y Reino Unido y entre diferentes zonas de Reino Unido. Ahora tenemos también datos de otros países, Dinamarca, Suiza, Portugal, que han mostrado progresiones similares. Ahora mismo, en la evolución en la que está España, podemos esperar que la cepa británica llegue a ser la cepa predominante en España por encima del 50% de las cepas circulantes a final de febrero o en la primera quincena de marzo. Todo va a depender un poquito de la calidad con la que se implementen las medidas de control alrededor de los casos potencialmente afectados por esta cepa y en las zonas donde esta cepa es más predominante. Esto obviamente tiene algunas implicaciones porque la cepa
en principio es más transmisible, aunque la información que recibimos del Reino Unido indicaría que las medidas de control son igualmente eficaces tanto en las zonas donde es predominante la cepa como en las zonas en las que no lo es, pero obviamente se tienen que aplicar correctamente y con un grado de aplicación muy alto. Y luego además tenemos otras variables que pueden afectar. No conocemos el impacto que pueden tener las otras variantes circulantes en España en la progresión de esta cepa. Sabemos que las que había circulando en Reino Unido desde luego no pusieron oposición a la diseminación de la variante británica allí. Aquí creemos que tampoco la pondrán, pero lo cierto es que no tenemos todavía evidencia. Y luego progresivamente vamos vacunando más personas, lo cual obviamente también va reduciendo el porcentaje de personas. Poquito a poco, es cierto, pero vamos reduciendo el porcentaje de personas que pueden infectarse y por lo tanto también tendremos que valorar qué impacto puede tener esto en la evolución de la cepa británica. Las otras dos cepas de interés, la cepa sudafricana y la cepa, variante, perdónenme que a veces mezcle términos, son variantes, no cepas, la variante sudafricana o la variante brasileña. De la primera, de la sudafricana, solamente se ha identificado un caso en España que por la información de la que hasta ahora disponemos no ha generado casos secundarios. Es una persona que viajó desde Sudáfrica a España. Y de la variante brasileña no ha habido ningún caso identificado en España por el momento. Por lo tanto, sí que es cierto que esta variante va a tener progresivamente, ya está teniendo un impacto no todavía muy importante a nivel nacional, sí en algunos territorios concretos, pero ya está teniendo un impacto no muy importante, pero sí que lo va a ir incrementando, ese peso en la transmisión lo va a ir incrementando progresivamente a lo largo de las próximas semanas. Yo creo que si le parece bien, ministra, lo dejamos aquí. Muy bien, muchas gracias, doctor Simón. Ministro, muy buenas tardes y saludos cordiales a todos los profesionales de los medios de comunicación que nos siguen telemáticamente a través de esta sala de prensa de la Moncloa. Como saben, acabamos de finalizar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, como es habitual, comparecemos, en este caso, el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, al que le quiero dar efusivamente la bienvenida, y también me estreno, en este caso, no en esta sala de prensa ni tampoco en el Consejo, pero sí como ministra de Sanidad, desde que tomamos posesión en el día de ayer. Por tanto, me van a permitir que en esta mi primera intervención como ministra de Sanidad quiera manifestar, una vez más, mi reconocimiento a la labor, a la excelente labor que realizan las comunidades autónomas y las ciudades autónomas en la lucha contra esta pandemia. Una labor coordinada en la toma de decisiones compartidas que llevamos a cabo cada semana en este Consejo, un órgano clave de la arquitectura sanitaria, de la arquitectura de la cogobernanza en nuestro país. Ya el director del CAES, el doctor Simón, les ha comentado los datos de la evolución de la pandemia, significar esa incidencia acumulada a 14 días, 889, y especialmente la incidencia acumulada a 7 días, 397, lo que representa por debajo del 50%. Un dato interesante y, desde luego, positivo. También el porcentaje que ha expresado de camas ocupadas de porcentaje y también de ocupadas de camas de UCI, ¿no? Yo quiero comentar o compartir con ustedes que estos datos reflejan, obviamente, una situación preocupante, dada la incidencia acumulada a 14 días, que sigue siendo alta, si bien hay un ligero o un tímido, si me permiten, descenso con relación al día de ayer y que refleja, pues, el impacto que está teniendo esta tercera ola en estos datos. Yo creo que también es interesante compartir con ustedes la preocupación, como ha hecho el doctor Simón, por la ocupación elevada, especialmente de las UCI en nuestro sistema hospitalario y que, desde luego, nos hace estar en máxima vigilancia. Pero también quiero compartir con la máxima prudencia algunos datos y poner de manifiesto la importancia que está teniendo las medidas, la implementación de medidas que están llevando a cabo las comunidades autónomas con restricciones importantes, que sabemos que son restricciones duras, pero restricciones absolutamente necesarias para ir modificando y variando la tendencia de estos indicadores que les acabo de comentar. Ahora bien, siendo esto importante, yo creo que coincidirán conmigo, y especialmente el doctor Simón, que es muy fácil subir la incidencia, cuesta más mantener en la meseta, pero cuesta muchísimo
cuesta muchísimo bajar. Y necesitamos en este tiempo, en estas semanas, bajar con la máxima rapidez. Si me permiten, como he comentado hoy con los consejeros y consejeras del Consejo Interterritorial, necesitamos bajar casi en rappel para bajar de manera acentuada y profunda estos datos de indicadores que les acabamos de comentar. Por eso, desde el convencimiento de que estas medidas de restricción se encuadran en la estrategia estatal que nos hemos dado, tenemos que llevar a cabo todas las medidas contempladas en el mismo y aprovechar al máximo todo el margen que nos permite toda la estrategia estatal y especialmente el estado de alarma que todavía, como saben ustedes, seguimos con él en nuestro país para parar la propagación del virus. Todos hemos continuado compartiendo en este Consejo también, además de la situación epidemiológica que hemos compartido con ustedes, el proceso de vacunación. Ha sido un elemento destacado también importante, en donde la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios nos ha puesto al día del estado actual de las vacunas. Un proceso que ya me han escuchado decir y vuelvo a reiterar, es un proceso largo, un proceso complejo, pero es un proceso que sigue avanzando día a día, y creo que es un dato muy importante porque nos dan un horizonte de esperanza que desde luego sitúa en datos muy importantes en los tiempos que estamos. Reitero, tenemos un gran sistema nacional de salud que gracias a los profesionales sanitarios y a la red asistencial que tenemos es una de las grandes fortalezas que tiene nuestro país y lo va a seguir haciendo en cuanto podamos ir incrementando el número de dosis a administrar y a repartir, en este caso, entre todas las comunidades autónomas. Algunos datos de vacunación que pueden ser de su interés. El día de hoy, con datos de ayer, tengo que comentarles que ya han sido entregadas a las comunidades autónomas 1.769.055 dosis, que las dosis inyectadas han sido 1.395.618, por tanto, estamos en un porcentaje de un 79% y que las personas que han recibido la segunda dosis, por tanto ya inmunizadas, son 192.759 personas. Algunos datos en relación a las vacunas que también creo que pueden ser de interés para todos ustedes. En relación a la vacuna de Moderna, quiero comentarles que este domingo llega una nueva entrega de 52.000 dosis, entregas que serán repartidas a la península el lunes y a las islas el martes. También una cuestión de interés, y es que la vacuna de BioNTech Pfizer ya estamos contabilizando a 6 dosis por vial. Por tanto, los datos que hoy les acabo de dar de las entregas de dosis suministradas a las comunidades autónomas y administradas a los ciudadanos, inoculadas, ya tienen ese cómputo, esa contabilidad de 6 dosis por vial y, por tanto, cada semana van a llegar 422.000 dosis. Son las mismas viales, pero ahora contabilizamos en vez de 5, 6 dosis, como hace ya la ficha técnica de la vacuna de BioNTech Pfizer. En relación al proceso de vacunación, quiero comentar que en España se sitúa en los primeros países de vacunación en todo el mundo, tanto a nivel mundial como a nivel europeo, y eso pone de manifiesto el esfuerzo que están realizando y llevando a cabo las comunidades autónomas y las ciudades autónomas para tener cada vez más personas inmunizadas que contagiadas. Y quiero destacar el esfuerzo de todo el equipo del Ministerio para conseguirlo y especialmente el trabajo que realiza la Agencia Española del Medicamento de la mano de la Unión Europea, de la mano de la Comisión, para conseguir que lleguen las vacunas pactadas, las vacunas firmadas en contrato en el tiempo así establecido. Es verdad que el proceso de vacunación cada vez va marcando más hitos, que significa que cada vez hay más personas vacunadas. Algunos de ellos, ya saben, la mayoría de las comunidades autónomas están ya en la fase de concluir la segunda dosis en las residencias de mayores y el personal sanitario y sociosanitario también y de otro ámbito de estas residencias. Por tanto, un hito importante que ya estamos en vías de finalizar, en vías de concluir. También, como saben, hemos ya establecido cuál es el quinto grupo de personas en esa estrategia de vacunación de grupos diana, grupos target a vacunar, ¿ven? Que es muy importante, y también las personas mayores de 80 años. Por tanto, como ven, seguimos avanzando en esta estrategia de vacunación y sobre todo en esta estrategia de esperanza, porque si algo significa la vacuna es, en palabras del presidente Sánchez, como dijo el otro día, es la esperanza frente al miedo. La vacuna es ciencia, la vacuna es Europa. Por tanto, la vacuna es el horizonte a alcanzar para dejar atrás
esta maldita pandemia. Y también hemos aprobado en el día de hoy un acuerdo que hemos sometido al Consejo sobre la aplicación de la estrategia de la vacuna, un acuerdo que reafirma el compromiso de todos los integrantes del Consejo en seguir vacunando y, desde luego, una estrategia de vacunación que está sustentada, está solidificada en una base sólida, muy potente, pero especialmente en unos criterios técnicos, principalmente éticos, robustos, que también quiero señalizar y compartir con ustedes. Es una estrategia diseñada a conciencia. Es una estrategia que, desde luego, supone un paso muy importante y en la que no caben atajos. No caben atajos, sino solo cabe cumplir con los criterios que nos hemos establecido, como así se está realizando. Y además, quiero también destacar lo que es un documento vivo. Es un documento vivo en el que tanto el grupo de trabajo como la ponencia de vacunas o la Comisión de Salud Pública pues está constantemente actualizando con la incorporación, en este caso, de nuevos grupos o otras circunstancias que también los miembros de la misma puedan considerar. Nos esperan semanas difíciles, pero por eso creo que es importante, a pesar de estos datos, volver a hacer una llamada a la cultura de la prevención, a la cultura del cuidado, a las 6 M's que tanto conocemos y, sobre todo, hacerlo con la máxima precaución ante también la llegada, ya como ha comentado el doctor Simón, de la variante británica. Sabemos que el virus no está derrotado, pero también sabemos que nuestra guerra es una guerra sin tregua para poner lo mejor de nosotros mismos, como estamos haciendo, y seguir volcándonos en volver a vencer al virus en esta tercera hora. Nuestro comportamiento responsable, tanto individual como colectivamente, es muy importante para adquirir eso que me han escuchado otras veces y que hoy vuelvo a reiterar, esa inmunización colectiva y la resiliencia comunitaria para vencer también no solamente esta, sino otras amenazas futuras. A partir de ahí, estamos a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, ministra. Gracias, ministro, doctor Simón. Más de 30 periodistas están siguiendo esta rueda de prensa telemática que celebramos hoy desde Moncloa y vamos a comenzar con sus preguntas. Comienza el turno Luis Marchal, de IM Farmacia. Hola, buenas noches, ministra, ministro, director del CCAES. Habla de lo bien que va el proceso de vacunación, pero hay varias comunidades que están priorizando o han dicho que iban a priorizar la segunda dosis frente a la primera. Hay algunas que creo, no sé si nos lo puede confirmar, que han pedido alargar la dosis entre una dosis y la otra de 21 a 28 días. Entonces, como ministra de Sanidad, me gustaría saber si mantiene la previsión de que de aquí al verano el 70% de la población estará vacunada, porque las cuentas no salen si además hasta marzo no empiezan los mayores de 80 años. Y por el otro lado, también me gustaría preguntar, porque me comentan que empieza a haber problemas con el suministro con las mascarillas FFP2, puesto que la gente quiere utilizarlas más. ¿Hay algún plan de contingencia para que no volvamos a tener la situación que vivimos en la primera ola con la falta de mascarillas? Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus preguntas. En relación a la primera de ellas, de luego mantenemos el compromiso de que en el verano el 70% de la población va a estar vacunada. Ese es el objetivo compartido por este Gobierno, pero también por todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Sabíamos que en los primeros meses de este año, especialmente en el primer trimestre, la llegada de vacunas iban a ser limitadas. Estamos hablando de un bien público escaso y por eso se establecieron criterios de priorización a colectivos en base a principios éticos de equidad, de reciprocidad y, sobre todo, de solidaridad. Sabemos ya también que las dos vacunas autorizadas, tanto la de BioNTech Pfizer como la de Moderna, están llegando con periodicidad, con regularidad. Más allá de aquel tema puntual, hace unas semanas de BioNTech Pfizer ya se ha recuperado esa normalidad y, desde luego, tenemos el compromiso de esta farmacéutica de que en el primer trimestre van a estar los 4,5 millones de dosis como había estado. Es decir, que más allá que una semana u otra pueda haber algún desajuste en la llegada, pero mantiene el compromiso. AstraZeneca, como ustedes saben, también puede ser objeto de autorización en estos días por parte de la
la EMA y, por tanto, si es así, también será por parte de la Comisión. La Agencia Española de Medicamentos, de la mano de la Comisión Europea, porque vamos de la mano de la Comisión Europea, está tratando con esta compañía para hacer cumplir los contratos y que, por tanto, las dosis que habían pactado en contrato puedan llegar. Pero también sabemos que a partir del primer trimestre, cuando finalice el primer trimestre, también la vacuna de Janssen, el ensayo clínico va muy avanzado y también hay bastantes, posibilidades o probabilidades de que ya a partir del segundo trimestre podamos contar con ellas. Por tanto, el escenario sobre el que estamos trabajando es que a partir del segundo trimestre pueda llegar un número importante de vacunas, un número importante de dosis y que, por tanto, todo el Sistema Nacional de Salud, con toda su potencialidad, con todas sus capacidades que los dan los profesionales sanitarios y la red asistencial, desde luego podamos cumplir ese objetivo del 70% en el verano, insisto, en el verano. Y en relación a la segunda pregunta, en relación de suministros, ya saben que hay, una estrategia de material en la que están las cuestiones que son más importantes y que se consideran estratégicas, pero quiero recordar también, porque ha sido un tema que se ha suscitado en el Consejo de hoy, el porcentaje elevado de filtración que tienen las mascarillas higiénicas en nuestro país como consecuencia de la normativa UNE, que recordarán que aprobamos hace ya unos meses y que hace que nuestras mascarillas higiénicas y las posteriores también, tanto las quirúrgicas, tengan un porcentaje, especialmente las higiénicas, de mayor filtración que otros países europeos. La nuestra está en torno al 90% o superior. Creo que también esto es una garantía, sin perjuicio, claro está, de que cuanto mayor tengamos la protección, mayor será, pero el porcentaje de protección de estas vacunas entenderán que es elevado. Es el turno ahora de Clara Pinar, de 20 minutos. Hola, ministros, buenas tardes. Sí, yo quería preguntar por las medidas correctivas que ha propuesto hoy el Gobierno de las comunidades autónomas tomar para personas que se saltan el turno y se vacunan antes de lo debido. Quería saber a qué se refieren exactamente, qué tipo de medidas correctivas son esas, si estamos hablando de sanciones. Y me gustaría saber cuál es la opinión del Gobierno sobre algo que ya han empezado a aplicar Canarias y la Comunidad Valenciana, que es espaciar, de momento no inocular la segunda dosis a quienes han saltado el turno y espaciar quizá lo máximo de lo que se prescribe en las vacunas. Y sobre las mascarillas FFP2, me gustaría saber si España, ese gobierno, va a recomendar su uso en transportes públicos, en comercios, como están haciendo ya otros países, hacer obligatorio, como están haciendo otros países. Gracias. Muchas gracias, Clara, por tus preguntas. En relación a las medidas correctivas que hemos aprobado en el acuerdo de hoy, se refiere al proceso en sí de vacunación, no se refiere a las personas. Se trata de que el seguimiento del proceso de vacunación, de la estrategia, se haga y, desde luego, que en el caso que haya alguna cuestión, pues que se pueda corregir. Pero en ningún caso se trata de sancionar a nadie, sino simplemente de establecer un procedimiento en el que, como estado en la estrategia de vacunación, pueda ser seguido y, en el caso de que haya que establecer alguna corrección del mismo, pues las propias comunidades autónomas lo hagan, como ya nos consta que lo están haciendo. En relación con espaciar la segunda dosis, quiero recordar que la Agencia Española del Medicamento ha sacado una nota informativa hace escasos días en la que establece realmente ceñirnos al criterio de la ficha técnica que establecen las vacunas y, si acaso, poderlo prolongar 5 o 6 días más, doctor, si es así, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí estamos, y es decisión por parte del Consejo y también de la Agencia Española del Medicamento, es seguir los criterios de la ficha técnica, 21 días en este caso Pfizer, 28 en el caso de Moderna y, si acaso, poderlo espaciar 5 o 6 días más, sin perjuicio que el doctor Simón, si quiere precisar algo, lo pueda precisar. Y en relación a las mascarillas FP2, hoy algunas comunidades autónomas, consejeros, lo han planteado y hemos visto, proceder a alguna consideración al respecto en próximos consejos interterritoriales respecto a la cuestión de uso que usted me ha planteado, pero por ahora no hay ninguna decisión al respecto. Sí, si me permite, ministra, unos detalles sobre el espaciamiento de las vacunas. Las segundas dosis de vacunas lo que buscan es potenciar el efecto que ha generado la primera dosis. Eso se consigue si se vacuna a partir de una fecha, desde el momento en el que se puso la primera. Si se pone antes, el efecto de la segunda es menor y tampoco se puede dejar pasar demasiado tiempo desde que se puso la primera, porque entonces el efecto de potenciación también es menor.
Ahora mismo la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que es la que más conocemos todos, si se sigue la ficha técnica, la segunda dosis se debería poner alrededor del 21 días, nunca antes, y antes de los 42 días. Con lo cual hay un margen de actuación que nos permite jugar con una vacuna que seguiría siendo suficientemente eficaz, aunque lo ideal es ponerla poco después de los 21 días desde la primera puesta, pero desde luego tenemos un margen de actuación. Esto implica que las estrategias de vacunación y la parte logística de poner primeras y segundas dosis tienen un margen de ajuste en las comunidades autónomas para poder aplicarlo a los diferentes grupos a los que ya se ha aplicado la primera dosis. Yo creo que ahí tenemos que entenderlo, que más allá de los 42 días es demasiado tarde y el efecto de la segunda dosis no será tan bueno como lo que queremos, aunque sigue manteniendo un cierto efecto. Si lo ponemos antes de los 21 días, el efecto de esa segunda dosis para potenciar la generación de inmunidad en las personas tampoco será tan bueno como queremos. Y es esa horquilla en la que tenemos que hacerlo. Y sobre las mascarillas, lo que decía la ministra, en las conversaciones técnicas yo ahí no voy a entrar si se tiene que hacer obligatorio o no y por qué se toman las decisiones en unos países o en otros. Sí que les puedo decir que ahora mismo los países en los que se ha tomado la decisión de hacer obligatoria en algunos lugares concretos el uso de mascarillas FFP2 no están, por el momento, al menos no ha quedado claro, el aval técnico. Sí que es cierto que son mascarillas que pueden ayudar, no hay ningún problema, pero las mascarillas que se utilizan en España, las higiénicas con alto nivel de filtrado, esta es diferente a la que mostré el otro día. Esta no tiene filtro, pero está hecha de un material que filtra por encima del 90%. Este tipo de mascarillas permiten, sobre todo si, como en España es obligatorio su uso siempre que se está fuera de la casa, permite que el efecto combinado del que todos la llevemos sea muy superior al que personas individuales en lugares concretos lleven una mascarilla de mayor capacidad de filtrado. En todo caso, la disponibilidad de mascarillas ya saben que es una cuestión que nos afecta a todos. Igual que puede haber algún problema para acceder a algún tipo de mascarillas en algún momento, ese efecto no es únicamente en España, pasa también en otros países, pero afortunadamente aquí tenemos nuestras mascarillas higiénicas que si cumplen la norma, desde luego tienen una capacidad de protección muy cercana a la que puede producir la FFP2. Pregunta ahora Lorenzo Díaz, de Informativos Telecinco. Sí, buenas tardes. Es una pregunta para la ministra. Quería insistir en la pregunta de la compañera de 20 minutos hablando de las medidas correctivas. Ha explicado usted que hablaban no de personas, sino del proceso de vacunación. Pero no me queda muy claro cuál va a ser el protocolo a seguir con estas personas que se han vacunado de forma irregular. Hablo sobre todo de la segunda dosis, porque vemos que, por ejemplo, la Generalitat Valenciana plantea no dar la segunda dosis. Hemos escuchado al doctor Simón decir que lo correcto sería administrarles esa segunda dosis. No sé cuál va a ser el protocolo también en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo, por tu pregunta. Como le comenté antes a tu compañera Clara, las medidas correctivas en ningún caso se refieren a sanciones, se refieren a la corrección en el propio proceso de vacunación. Quiero que esto quede absolutamente claro, porque ese ha sido el objeto, digamos, de este acuerdo, de este punto tercero del acuerdo. Y en relación con la cuestión que me planteas de las personas que se han vacunado, digamos, fuera del protocolo, fuera de los grupos target, yo quiero manifestar una cuestión muy clara al respecto. La estrategia de vacunación tiene, como dije antes, una base técnica muy sólida, pero sobre todo tiene unos robustos principios éticos, principios de reciprocidad, principios de equidad y principios de solidaridad. Ante un bien escaso público como es la vacuna hay que establecer estos criterios como se han establecido. Y los mismos obedecen a devolver a aquellos que han hecho ya un sacrificio antes por nosotros. Primero los mayores, también los más vulnerables, pero también los sanitarios que han estado en primera línea, que nos han cuidado y que nos siguen cuidando y que van a seguir cuidando de nosotros. Por tanto, desde luego, yo creo que las personas que se saltan el protocolo tienen que tener el rechazo social, sin duda alguna, pero en cuanto a poner la segunda dosis o no, yo creo que deben ser los criterios médicos los que se pronuncien al respecto. Y, por tanto, yo a esos criterios médicos sean los que tendrán que determinar si se ha de poner o no.
El rechazo social, por supuesto, pero los criterios médicos deben ser los que se impongan en esta cuestión que usted está planteando. Es el turno ahora para Celeste López, del diario La Vanguardia. Ay, perdonadme, que no daba el micrófono. Es una pregunta para el doctor Simón. Usted ha comentado, estoy hablando del tema de la variante británica, y usted ha comentado que hay territorios en los que se alcanza ya un 20%. Me gustaría que me aclarara cuáles son esos territorios. Luego, por otra parte, han comentado que es necesario que bajemos de forma muy drástica el número de casos, la incidencia de los contagios, para evitar más presión al sistema. Hoy creo que algunas comunidades le han vuelto a plantear el tema de endurecer las medidas y utilizar el toque de queda, entre ellos, y endurecer un poco lo que es el decreto, modificar el decreto de alarma. La semana pasada nos comentaron que eso estaba en estudio. No sé si se ha vuelto a estudiar, no se ha estudiado o lo hemos dejado ahí en un impasse. ¿Creen que sería necesario que esos territorios que tienen un 20% de circulación de la variante británica adoptarán medidas aún más duras y sería necesario modificar el decreto de alarma? Y por otro lado, no entiendo, por el tema de la estrategia de vacunación, que el tema del retraso de Pfizer se ha quedado totalmente solucionado, que la semana que viene, este mismo lunes, volverá a entrar la partida que teníamos apalabrada, ¿no? Gracias. Respondo ya a la primera parte. Bueno, la variante, sí que hay algunos territorios, en general son territorios pequeños, relativamente bien delimitados, en los que hasta ahora tenemos información de que la variante podría estar alrededor del 20% o incluso un poco por encima. Es cierto que no tenemos información de todos los territorios de la península, pero en general a nivel nacional estamos probablemente alrededor del 8% o quizás por debajo del 8%, 5-8%, pero sí que es verdad que en algunos puntos existe esa alta presencia de la variante con alrededor del 20%. Las medidas que se tienen que tomar son las mismas. La experiencia que se está teniendo ahora mismo en Reino Unido, que es el país que obviamente tiene más experiencia con esta variante, indica que las medidas que se aplican en el resto de las zonas o en las zonas donde no existe la variante son igual de eficaces que en la zona donde sí que existe la variante. Lo que se tiene que hacer es aplicarlas bien. Yo no sé si es necesario modificar el decreto de alarma. Sí que sabemos que todavía en unas grandes zonas del territorio se pueden implementar más medidas sin llegar a modificar el decreto de alarma. Eso sí que lo sabemos. En todo caso, no es mi decisión el modificarlo o no. Sí que podemos nosotros pedir que por favor se utilicen el máximo de medidas que se puedan utilizar, sea con o sea sin el decreto de alarma. Y sabemos que en muchos puntos todavía hay cierto margen. Lo que sí que es cierto es que hay muchas medidas en el nivel en el que estamos ahora, en el que ya se han implementado muchas. Las medidas que quedan son medidas duras, son medidas muy difíciles de tomar, son medidas que tienen un impacto social y económico muy importante y obviamente hay que valorar todos estos aspectos, no únicamente el aspecto de la presión sobre el sistema asistencial, que yo creo que debería ser el prioritario. Al fin y al cabo soy médico y mi labor se enmarca en la sanidad, pero entiendo que hay otros sectores que también tienen hasta cierto punto opinión en este aspecto porque afecta mucho a otros sectores. Como digo, yo creo que las medidas que todavía quedan por aplicar podrían llegar a ser suficientes, pero el problema es que se tienen que aplicar realmente muy bien. Ahora mismo, afortunadamente, la capacidad de detección, la velocidad con la que se detectan los casos, entre otras cosas gracias a la aplicación de las pruebas rápidas de antígeno, y cuando hay cualquier duda siempre tenemos las PCRs, de las cuales todavía hacemos muchísimas, nos permiten actuar antes. Y el gran nivel de detección que tenemos nos permite detectar prácticamente todo. Yo creo que si conseguimos aplicar bien todas las medidas de las que ahora tenemos capacidad de aplicar, o las comunidades autónomas tienen capacidad de aplicar y las aplicamos todas o casi todas, podremos llegar a controlarlo. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista sanitario, cuantas más medidas se apliquen ahora, aunque sea por un periodo breve, alrededor de 14-15 días, mejor será y menos sufrirán los servicios sanitarios. Nuestra opinión es que obviamente la decisión no la tomamos nosotros, pero sí que creemos que hay que hacer un esfuerzo por
un control radical de la transmisión cuanto antes. En cuanto a las vacunas de Pfizer, yo creo que es mejor la ministra la que conteste a esta pregunta. Muchas gracias, director. Yo quería destacar en este aspecto algo que me parece importante, y es que tenemos una estrategia de compra anticipada de vacunas de la Comisión de la Unión Europea, algo que creo que debemos valorar en la dimensión que corresponde. Eso ha significado que la Unión Europea haya firmado un pool con 6 contratos con 6 compañías farmacéuticas y que, de luego, eso da una garantía inimaginable. Piensen una cosa. El 27 de diciembre, parece que hace mucho tiempo, pero hace escaso, todavía no hace un mes, llegaba la primera vacuna. Recuerden cuando vacunábamos a Araceli. No hace un mes, y sin embargo ya a día de hoy tenemos dosis entregadas por 1.769.000 y han sido ya dosis inoculadas, ya administradas a personas de este país 1.395.000. ¿Por qué digo esto? Porque creo que debemos marcar bien los hitos de un proceso de vacunación que desde luego tiene una estrategia, que ha sido planificada a conciencia y que por tanto también tenemos una periodicidad en la llegada de las vacunas. Escuchamos mucho ruido. Es verdad, pero lo que le quiero decir es que la realidad es esta que le estoy contando. Desde el 27 de diciembre hasta ahora, los datos que les acabo de compartir, que hay una periodicidad en la entrega, 422.000 de Pfizer, que puede haber alguna, cifra arriba, cifra abajo, pero que hay un compromiso de 4,5 millones, que Moderna también ya está suministrando, que tenemos además un importante papel de valor estratégico en nuestro país con empresas que están envasando y produciendo en nuestro país. Y eso nos da un valor estratégico muy importante, que sitúa a España en una situación ciertamente relevante en el plano europeo y también internacional. Y eso es la mayor esperanza que tenemos. La mayor esperanza que tenemos porque eso es nuestro objetivo, esa es nuestra misión. Ese es el objetivo prioritario de este Gobierno y, por supuesto, de esta ministra. Cerrar con éxito el proceso de vacunación y, por supuesto, acabar con este virus de una vez por todas. Por parte del diario.es, pregunta ahora Belén Remacha. Hola, buenas tardes. Tenía en primer lugar una pregunta para la ministra Darias. El documento que ha salido del Consejo, lo hemos podido leer, es muy genérico. Habla de extremar el seguimiento de la aplicación de la estrategia de vacunación. Perdone que insista con una pregunta anterior de la compañera, pero si nos puede explicar esto, ¿cómo debe extremarse este control? ¿Podría poner algún ejemplo? ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Consideran que ha fallado algo en estas primeras semanas, en este seguimiento, para que hayamos conocido tantos casos de vacunaciones irregulares? Y luego también tenía una pregunta para el doctor Simón. Ha comentado, como otras veces, que la cepa británica puede ser dominante a finales de febrero, principios de marzo en España. Pero otro día también pudimos leer un documento del Ministerio de Seguimiento de la presencia de la cepa que decía que está creciendo ya muy rápidamente en algunos territorios, como también ha dicho. ¿Nos podría explicar exactamente qué significa esto? O sea, cuál es esta velocidad a la que va y, sobre todo, qué implicaciones puede tener en el corto plazo? ¿Podremos ver que afecte a la incidencia de manera inmediata, no solo a finales de febrero? Muchas gracias. En cuanto a la variante, ahora mismo está yendo a una velocidad de aproximadamente, está creciendo en alrededor de 1,5 veces a 2 cada semana. Es decir, si la semana pasada ocupaba un 1% del espacio, la semana siguiente ocupaba alrededor de 1,5–2% del espacio, a la semana siguiente alrededor de 3–4% del espacio, y es más o menos la misma velocidad que hemos observado en otros países. De los países de los que tenemos información ahora mismo es de Portugal, de Suiza, de Dinamarca, de Reino Unido, de Irlanda, y el crecimiento está viniendo a ser poco más o menos el mismo. Es verdad que la aplicación de más medidas de control obviamente puede modificar esa velocidad y puede reducirla o incluso no evitar la ocupación del espacio, pero sí evitar que implique un mayor número de casos que las cepas actualmente circulantes. Es cierto que en principio es más transmisible, pero es más transmisible en una situación, digamos, natural. En el momento en que se empiezan a aplicar medidas de control, según la calidad de esas medidas, podría ser similar o ligeramente mayor.
El impacto a corto plazo, desde luego el que se espera es que produzca algo más de transmisión, pero al mismo tiempo, a medida que van pasando las semanas, vamos vacunando progresivamente a los más vulnerables. La variante británica, es cierto que haya ahora alguna información diciendo que podría ser algo más letal, pero también es cierto que los grupos más vulnerables y por lo tanto que sufren mayor letalidad por el coronavirus están cada día más protegidos. Poquito a poco, no estamos vacunando todavía al 100% de ellos, pero cada semana es un grupo que ya está mejor inmunizado. Incluso con la primera dosis estamos empezando a observar un cierto efecto en las personas. Ahora mismo el único grupo en el que podemos valorar, y sin poder valorar realmente la efectividad de la vacuna, pero sí que podemos valorar la evolución de la epidemia. Y ahora mismo estamos observando que las personas mayores de 65 años que están en residencias o en centros sociosanitarios están actualmente teniendo una incidencia menor que las personas también mayores de 65 años que no están en las residencias, lo que quiere decir que una de dos, o la vacuna está teniendo el efecto deseado y por lo tanto podemos esperar que compense en parte el incremento de transmisibilidad de la variante británica, o que el hecho de que se haya ido a cada residencia a vacunar ha generado tanta concienciación que se aplican extremadamente bien las medidas de control. Y, por lo tanto, ni la variante británica está teniendo el efecto que debería tener si es que ha llegado a entrar en estas residencias, o, desde luego, las variantes que están circulando están reduciéndose o está reduciéndose la incidencia a partir de ellas. Es decir, el incremento de transmisibilidad tiene que valorarse en conjunto con las medidas que se toman y con el nivel de inmunidad que se va generando en la población. Bien, en relación con la pregunta que hacías, Belén, quiero compartir que este documento que hemos aprobado ha sido objeto de mejora, de enriquecimiento, con aportaciones que han hecho los miembros del Consejo, documento que ha sido aprobado por mayoría del mismo, y lo que pretende este documento es reafirmar el compromiso de las comunidades autónomas en el trabajo que están realizando y, sobre todo, teniendo en cuenta que estamos hablando de un documento vivo, un documento que se va implementando y que se va mejorando cada día. Esa es la finalidad, de reafirmar ese compromiso y lanzar un mensaje claro y diáfano a la ciudadanía de que hay una estrategia que las comunidades autónomas están implementando con la coordinación del Gobierno de España y el papel importante que está haciendo la EMS, y sobre todo hay unas vacunas que están ahí, que desde luego van a seguir llegando y que tenemos que ir cada vez implementando más esta estrategia, adaptándola a los nuevos grupos que cada vez se van a ir incorporando. Es el turno ahora de Sara Becerro, de Es Radio. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, Sara. Perfecto. Yo, en primer lugar, me quería interesar por la situación de la Comunidad Valenciana. Queríamos saber a qué se debe que en estos momentos la Comunidad Valenciana esté a la cabeza tanto de incidencia acumulada como de la ocupación de las UCIs, de las camas hospitalarias y también de las defunciones a 7 días. Y también, por otro lado, ya le han preguntado a algunos compañeros, pero me quería interesar por esa opción que iban a plantear en el día de hoy también algunos consejeros, como el de la Comunidad Valenciana, sobre adelantar el toque de queda. No sé si finalmente se ha tratado este tema en el Consejo, si se tiene en consideración ampliar el toque de queda antes de las 10 de la noche. Y también, por otro lado, hablaba la ministra de bajar radicalmente esa incidencia acumulada. Y no sé de qué mecanismos podríamos estar hablando o qué mecanismos quedan si es todo domiciliario. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver. La comunidad autónoma de la Comunidad Valenciana, desde luego, está ahora mismo en una situación muy crítica. Es cierto que esta es la primera, pero lo cierto es que hay varias otras que están muy cerca. No es la única que está sufriendo mucho. Hay varias comunidades, de hecho, una gran parte de ellas están sufriendo mucho. Y el problema es lo que comentábamos hace un momento. La variante, aunque ahora mismo todavía a nivel general no represente un volumen muy importante de casos, sí que progresivamente puede llegar a representarlos, y eso es lo que nos tiene que hacer estar muy, muy atentos. La Comunidad Valenciana no tenemos nosotros los detalles exactos de por qué la Comunidad Valenciana ha tenido este incremento tan rápido. Es cierto también que, según los datos que estamos observando, podría estar ahora mismo ya
en una fase de desaceleración muy importante o quizás incluso de inicio de un suave descenso. En todo caso, la Comunidad Valenciana ha implementado muchas medidas de control muy drásticas y ese efecto se tiene que ver pronto. Nosotros entendemos que en algunos puntos concretos de la Comunidad Valenciana, por sus características, las características de la población que reside allí o las características de la población que accede allí en determinados periodos, la variante británica podría estar teniendo algún impacto, pero no consideramos que ese impacto sea ahora mismo extrapolable al total de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando constantemente con la comunidad. Este efecto de la posible variante, desde luego, cada semana puede tener mayor impacto, pero como les digo, según los datos da la sensación de que progresivamente estamos llegando quizás a esa fase de desaceleración o incluso descenso, aunque sea suave, del número de casos que están teniendo. Pero ya les digo que los detalles creo que la Comunidad Valenciana será mucho más capaz de darles alguna hipótesis más concreta de la que nosotros podemos dar desde el nivel central. Hablando con ellos es más o menos lo que les acabo de comentar. Bien, en relación a la segunda cuestión que plantea, algunas comunidades, evidente, han planteado esta cuestión y, desde luego, nosotros seguimos considerando, como antes también comentó el director del CAES, el doctor Simón, que aquellas comunidades, y se está viendo de manera incipiente, de manera muy prudente, también lo quiero decir, que han aplicado medidas drásticas, han realizado, han llevado a cabo las medidas que puede contemplar la estrategia estatal en todo el estado de alarma en su máxima plenitud. En ese margen están viendo cómo esos resultados están dándose de manera prudente, pero especialmente quiero destacar la incidencia acumulada a 7 días. Creemos que hay algún margen todavía en algunas comunidades y, por tanto, lo que hemos invitado es que ese margen pueda ser ampliado y llevar a cabo, y sobre todo un comportamiento responsable, individual y colectivo de la ciudadanía, porque desde luego es una misión compartida por todos el poder derrotar al virus. Desde la redacción de Antena 3 Noticias pregunta Carla García. Hola, buenas noches a todos. ¿Se me oye? Se te oye, Carla. Gracias. Mi pregunta es para la ministra. ¿Ha habido unanimidad en la reunión con todas las comunidades o se ha suprimido algún punto del borrador del acuerdo sobre la aplicación de la estrategia de vacunación? En caso de que sí, ¿qué punto? ¿Quién lo ha pedido y por qué? Gracias. No entendí la final. ¿Qué punto? Si se ha suprimido algún punto, ¿qué punto es el que se ha suprimido? Sí. ¿Quién lo ha pedido y por qué? Bueno, han sido distintas comunidades las que han hecho aportaciones de enriquecimiento del texto. Se ha suprimido el punto 4, se han modificado otros puntos, se lo vamos a hacer llegar a la redacción tal cual ha quedado, y han habido comunidades autónomas que no han apoyado este acuerdo, pero ha sido la inmensa mayoría las que sí lo han hecho. Si les parece el acuerdo final, se los pasamos para que estén a su disposición y puedan hacer la lectura del mismo. Es el turno ahora de Alessandro Solís, de Economía Digital. Yo quisiera preguntarle a la ministra Darias al respecto de lo que ya han preguntado otros compañeros, pero quería ver si puede profundizar un poco en esto del estado de alarma, modificarlo, ampliar el toque de queda. Justamente hoy vimos que un experto de la OMS decía que las medidas son un poco descafeinadas en España y que lo que es necesario es un cierre total de 3 o 4 semanas para que todo baje y la vacunación no pare. Y así volver a empezar con un nivel de contagio mucho más bajo. Entiendo que las razones del Ministerio para rechazar o no aceptar esta oferta son que entienden que las medidas actuales funcionan bien, pero ¿qué le responde el Ministerio en este Consejo Interterritorial a las comunidades que solicitan esto? ¿Cuáles son los motivos más allá de entender que las medidas actualmente funcionan para decirle a la comunidad que cree lo contrario, que no puede hacerlo? Muchas gracias por su pregunta. Sobre este particular, lo que me gustaría comentar es que este país ha adoptado una serie de medidas y además lo hemos hecho en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Recordarán desde el plan de respuesta temprana que acordamos en octubre y las recomendaciones sobre eventos masivos o el marco de actuaciones coordinados o la estrategia de detección precoz. Y
todo esto además con un estado de alarma. Un estado de alarma que da un margen muy amplio, muy importante de actuación a las autoridades delegadas competentes. Si se fijan, desde que empezamos la pandemia, hace un año que empezaba aquella epidemia en China y que después posteriormente fue declarada la pandemia por la OMS, parece que hace mucho tiempo. Estamos a escaso, digamos, celebrar un año de aquellos primeros días antes de entrar en lo que ha supuesto este año pasado y esta maldita pandemia que queremos dejar todo atrás. Cuando se actuó en aquella primera vez se hizo de una manera, digamos, integral, se paró todo. Con el tiempo y con el aprendizaje, las lecciones que hemos ido adquiriendo de la pandemia, sabemos ya cuáles son las medidas que son más efectivas, en dónde se puede incidir más para contribuir a bajar esa incidencia acumulada que tanto cuesta. Por tanto, en todos esos instrumentos que constituyen la estrategia integral, la estrategia estatal, consideramos que hay elementos suficientes para ese margen. Es verdad que son medidas duras, es verdad que son medidas tremendamente que tienen su impacto, pero ese impacto es positivo en cuanto a la incidencia acumulada, en cuanto al freno a la propagación. Por tanto, lo que seguimos insistiendo es que hay margen de medidas y, por tanto, estamos viendo de manera incipiente, es verdad. No quiero yo salirme del marco de la prudencia, pero la incidencia acumulada a 7 días nos da una perspectiva que, desde luego, con la implementación de las medidas, el cumplimiento de las mismas, digamos que tenemos que seguir en esa línea. Es tan importante acordar las medidas en la máxima amplitud de las mismas, en el margen que da, como el cumplimiento de las mismas. Y aquí una llamada a la responsabilidad individual o colectiva. Cumplimiento de las medidas, porque desde luego en eso podremos no solamente cuidar de nosotros, sino también cuidar de los demás. Para cerrar el turno de preguntas, tiene la palabra Manuel Vilaseró, del Periódico. Hola, buenas tardes. Por un lado, querría preguntarles por qué, si, como afirma el documento recién publicado por el Ministerio, de que es necesario intensificar las medidas de control debido al peligro de la variante británica, y al contrario de lo que ha dicho el señor Simón, el mismo documento afirma que la vacunación no llegará a tiempo para evitar este efecto negativo, quería saber por qué no toman las medidas que efectivamente se han demostrado en Gran Bretaña, en Irlanda, que están haciendo efecto, como usted ha dicho, pero que son mucho más intensas que se le están adoptando en España. No es necesario darle ejemplos, pero están cerradas las escuelas hasta el 8 de marzo, están cerrados los bares y los restaurantes, etcétera. Bueno, bares, restaurantes y escuelas están cerradas en Francia, en Alemania, en Portugal, etcétera. Esto por una parte. En segundo lugar, ustedes llevan ya varias semanas pasándose la pelota entre las comunidades y el gobierno. Ustedes les dicen a las comunidades que no aplican todas las medidas más restrictivas, que las apliquen, y las comunidades piden más medidas. Quizás, pregunto, ¿no sería conveniente que las que no las apliquen se les obligara a aplicarlas o permitirlas que apliquen las suyas? Porque si no, digamos que estamos dejando que las medidas sean laxas, por lo menos en una parte del territorio, y la incidencia seguirá subiendo en esas partes o no bajará tan rápido como ustedes plantean. En tercer lugar, y respecto a este tema, abundando en este tema, quería plantearles por qué se permite desde hace casi 3 semanas que la Comunidad de Madrid cumple el acuerdo del Consejo Interterritorial del 30 de septiembre que obligaba a cerrar los municipios de más de 100.000 habitantes que cumplieran una serie de requisitos. El mismo umbral que, por cierto, marca la Unión Europea ahora para cerrar territorios, mientras la Comunidad de Madrid sigue siendo la única autonomía peninsular sin cierre perimetral. Y en tercer lugar, quería preguntarles tanto a la ministra como al ministro Iceta que me explicaran si es posible, si ustedes lo entienden, por qué el presidente del Gobierno no ha comparecido ni una sola vez ante la población desde que se dispararon los contagios tras la Navidad, mientras que otros dirigentes como Merkel, Johnson, Macron lo han hecho varias veces en situaciones que ahora incluso son mejores de las que está viviendo España. Bueno, en cuanto a las medidas, yo voy a hablar una parte, me imagino que luego la ministra puntualizará todo lo que sea necesario.
Yo creo que lo he dicho hace un momento. Desde luego, ahora mismo la incidencia sí que da la sensación de que estamos ya empezando ese descenso suave. Hay que ser muy prudente, como decía también la ministra hace un momento, pero yo creo que sí que podemos pensar que estamos en esa fase. Eso por un lado. Por otro lado, el aplicar medidas depende mucho de la calidad con la que se apliquen. Creo que lo he comentado ya alguna vez aquí, si no en otros foros. Yo personalmente, y ahora esto es una cuestión personal, no es una posición ni de mi unidad ni del Ministerio, yo personalmente considero que lo mejor sería aplicar menos medidas muy, muy, muy bien. Lo cierto es que no conseguimos eso que a mí me gustaría, así que por lo tanto hay que aplicar más medidas un poco peor, para que el efecto conjunto sea el mismo. Si las medidas las tienen que aplicar las comunidades o se tienen que forzar desde el Estado, no es una decisión que nos competa desde luego a los técnicos, es una decisión que se tiene que tomar en otros foros. Lo que sí que es cierto es que si lo que se persigue es un objetivo concreto, es evitar las reuniones en lugares concretos, es evitar las fiestas, es evitar los comportamientos de riesgo, se puede conseguir de varias maneras. Se puede conseguir reduciendo todas las actividades que se puedan realizar en grupo, fuera del ámbito familiar o del ámbito de los convivientes, o se pueden realizar forzando confinamientos que tienen el mismo efecto, el que no puedes realizar ninguna actividad grupal fuera del ámbito familiar o de los convivientes. Son dos formas de entrar a resolver el mismo problema. Yo personalmente no sé cuál es la mejor, es una cuestión que tienen que decidir los que toman este tipo de decisiones. En el Consejo Interterritorial es donde yo entiendo que se debe de hacer, pero desde luego las opciones son varias. Si estamos haciendo menos medidas que en otros lugares de Europa, es cierto que en España ahora mismo no se están haciendo las mismas medidas que en Reino Unido, pero también es cierto que España todavía no ha llegado a tener las cifras de incidencia que ha llegado a tener el Reino Unido. Sí que es cierto que no estamos lejos, sí que es cierto que desde nuestro punto de vista como técnicos consideramos que hay que bajar lo más rápido posible, sea con aplicación de medidas a nivel individual, sea con aplicación de medidas a nivel colectivo, para evitar el colapso de nuestras UCIs. Sí que es cierto que la variante británica nos genera dudas, muchas dudas. También es cierto que genera dudas en ambas direcciones, tanto en que va a tener un impacto importante, como que según cómo se apliquen las medidas y según cómo evolucione la vacunación, es posible que no tenga ese impacto. Lo cierto es que si evoluciona más rápido de lo que estamos previendo, desde luego el impacto de la vacunación será menor de lo que nos gustaría, pero desde luego un impacto también va a tener esa vacunación. Por lo tanto, yo creo que no es fácil el hacer comparaciones. El cierre de las escuelas en Reino Unido se debe fundamentalmente a que ellos han observado que la transmisión en el Reino Unido se produce fundamentalmente a partir de transmisión en escuelas que luego se traslada a otros colectivos o a otros grupos, a las casas o a otros grupos sociales. En cambio, en Francia, por ejemplo, se ha observado que la transmisión se produce fundamentalmente en el ámbito de la hostelería, bares, etcétera, y en el ámbito de las fiestas de amigos, que es más o menos los mismos ámbitos en los que en España hemos constatado que su control tiene un mayor impacto en la transmisión. Las costumbres sociales, la forma de vida en los diferentes países son diferentes y por lo tanto tampoco entiendo que tengamos que hacer una mímica de lo que se produce en otros lugares. Tenemos que adaptarlo a la situación de cada país, igual que ninguno de los otros países europeos ha aplicado las medidas al mismo tiempo, sino las han aplicado a medida que ha sido necesario aplicarlas, igual que tampoco están desescalando esas medidas en el mismo momento, sino que las están desescalando en el momento en el que en cada uno de esos países se considera que es necesario aplicarla. Dicho eso, si ahora mismo cerramos absolutamente toda la actividad no esencial y confinamos a todo el mundo en su casa, por supuesto que el impacto va a ser mucho más rápido que si aplicamos medidas algo menos restrictivas. En la evolución de la epidemia, el impacto será mucho mayor en otros sectores. Gracias, doctor Simón. En relación a las diferentes preguntas que realizaste, Manuel, yo quiero comentarte, continuando con lo que acaba de decir el doctor Simón, que desde luego lo que hemos aprendido de la pandemia que estamos todavía padeciendo en nuestro país desde que se inició a principios del año pasado es que el virus no se comporta igual en todos los territorios. Observamos muchas de las gráficas
que ya son conocidas por todos y que se publican en el Ministerio a través del CAES, y lo vemos por cada uno de los territorios. Vemos que las olas no son las mismas. Hay algunas que se ven que hay 3 olas claramente, hay otras que hay 2 o una continuada prolongada. Quiero decir con esto que la realidad epidemiológica en cada territorio es diferente y, por tanto, de ahí esa concepción del estado de alarma desde la cogobernanza, para que cada autoridad competente delegada pueda adaptar a la situación concreta de cómo está el virus en ese territorio, pues las medidas a adoptar. Incluso dentro del territorio la realidad no es la misma. Hay partes del mismo que presentan uno u otro. En cualquier caso, el instrumento legal, constitucional y tremendamente eficaz, que es el estado de alarma y que tenemos, como saben, prorrogados hasta mayo, lo que viene a dar es una herramienta constitucional potente para que las autoridades competentes delegadas puedan adoptar medidas de ese margen. Por tanto, yo creo que es una respuesta bastante inteligente, bastante razonable y que sobre todo se adapta a la realidad territorial de nuestro país y sobre todo a la situación epidemiológica del mismo. Y con respecto a la última, yo quiero decirle que el presidente está en todo, porque el presidente es el que lidera a todo el gobierno y a todos los ministros y ministras que formamos parte de este gobierno, y por tanto el presidente no solo está presente, sino está dirigiendo a todo el gobierno al frente de esta pandemia para derrotar al virus y para cerrar con éxito la campaña de vacunación, que es el objetivo prioritario en materia sanitaria de este gobierno. Muchas gracias. Concluimos aquí esta rueda de prensa. Muchas gracias, ministros. Gracias, doctor Simón.